Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tiriel que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana que ya va teniendo sus primeras luces de amanecer, con el levantamiento en Chile, las elecciones en Argentina, la estabil- la- el proceso boliviano, el proceso venezolano. Hoy analizaremos efectivamente cómo se está dando esta nueva luz en América Latina. Y esta nueva luz en América Latina, increíblemente, parte de Donald Trump, aunque no lo querramos admitir. ¿Y cómo es que parte de Donald Trump? Bueno, Donald Trump llega al poder con una arrogancia, con la intimidación como mecanismo de persuasión y utilizando fundamentalmente el miedo a través de una guerra mediática, bloqueos económicos, el Tratado Interamericano de, de, de Asistencia Recíproca, que es un tratado de asistencia militar firmado hace y por supuesto la OEA. A ello se suma el Fondo Monetario Internacional. Pero se encuentra con Venezuela, que ya desde Obama fue declarada un enemigo de los Estados Unidos. Y se encuentra con una América Latina donde la pobreza y la pobreza comparada, que habían aparentemente sido superadas en muchos países como Brasil, como Ecuador, como Argentina, retorna rabiosa y vuelve a morder a los centroamericanos, a los brasileños, a los argentinos, a los ecuatorianos y ahora a los chilenos. Todo esto genera un proceso migratorio y este proceso migratorio parte en Sudamérica de Venezuela y en Centroamérica del denominado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y se topan, en el caso de Sudamérica, con que los demás países de Sudamérica comienzan a hacerle la carita fea a los venezolanos después de que por decenas de años los latinoamericanos habían emigrado a ese paraíso del dinero que era Caracas, Venezuela, cuando era el mayor productor mundial de petróleo. En tanto que la gente de Centroamérica se topa con un muro y con una discriminación racial que pone en evidencia lo que ellos nunca quisieron ver. Nosotros los latinoamericanos nunca quisimos entender que para los norteamericanos, para los europeos, éramos alguien inferior. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista genético, ellos consideraban la pureza racial como una virtud y por eso preferían una relación con indígenas puros, con negros puros, que quieran conservar su pureza y entre blancos puros. Pero esto de que haya aparecido un mestizaje, que aquí el uno es más blanco y el otro es más oscuro, que el uno es más indio y el otro es más negro, que el otro parece más alto, el otro más chiquito, el uno más gordo, el otro más flaco, el uno más bonito, el otro más feo, el uno más lacio, el otro más crespo. Esta combinación, esta mezcla que había creado el imperio español, en la que la religión católica se hace sincretismo, se mezcla, se confunde y nace una nueva religión católica donde
El sol es reemplazado por Cristo, pero para los indígenas sigue siendo el sol, solo que le pusieron una carita humana y barbas. Y la Virgen María sigue siendo la tierra, solo que le pusieron una mantilla y un bebé. Esto hace que desde California, Colorado, Nevada, Texas, Arizona, Nuevo México, Florida, hasta Chile y Argentina, pasando por Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Filipinas, Guam, Islas Salomón, Islas Marianas, Marruecos, Gibraltar, Canarias, Guinea Ecuatorial. Bueno, había un mundo extraordinario. El imperio español había construido una cosa increíble. Había logrado superar los océanos, el Pacífico, el Atlántico, el Índico, y había logrado que la gente de esos lugares tan distantes tuvieran una lengua común. Pero además tuvieran un parecido racial. No eran blancos, no eran negros, no eran amarillos, eran una mezcolanza. La genética humana había dado origen a un nuevo ser humano llamado mestizo. Y la religión católica se había convertido en una religión en la que los santos, Cristo y la Virgen eran la simple reencarnación de los espíritus de la montaña, del sol, de la lluvia, del mar, de esto, solo que cogieron nombres de seres humanos. Entonces, San Isidro era el santo de los labradores, era el santo de la fertilidad. San Judas Tadeo era el santo de la lluvia. Santa Inés, la santa de la visión. Y así, cada cosa comenzó a tener era una religión completamente extraña, diferente. Y eso hizo que nos volviéramos a identificar unos con otros cuando Trump nos puso un muro para separarnos a los que ya estaban adentro de Estados Unidos de los que estaban afuera y para que no vengan más. Y ese rato nos dimos cuenta, oye, pero qué cosa, si los que están parados en este lado y en el otro lado del muro son los mismos. ¿Y quiénes los separan? Unos policías y unas paredes. No es que al otro lado están gente de otro color, de otra raza, de otra manera de ser. No, a los dos lados del muro están los mismos. ¿Qué pasó? Por supuesto, Estados Unidos se ve aterrado cuando a los dos lados del muro están latinoamericanos y regresa a ver y resulta que el 30% de la población ya es latinoamericana, ya son invasores, ya son, como le dice ahí, ladrones, violadores y narcotraficantes. En otras palabras, mexicanos, todos son mexicanos. Y México ya no se llamó Latinoamérica, o Latinoamérica se llama ahora México. Hasta ese momento no habíamos sentido eso. Y luego, cuando en Sudamérica comienza esta oleada de venezolanos que corren toda América Latina, y llegan de una parte y llegan a otra parte y hablan el mismo idioma y son igualitos a nosotros. Y nos acordamos que antes decíamos que los malos de la película eran los negros esmeraldeños porque esos vienen acá a Quito a robar. Y claro, uy, es un negro ladrón desgraciado. Y allá por Perú decían, no, si es un cholo de esos pata al suelo que viene a robar, o es un indio. Hoy, los que nosotros antes los veíamos como los mejores de América Latina junto con los argentinos, altos, guapos,
bien parecidos, con un vocabulario educado, con una forma de ser alegre, mejores deportistas, fornidos, ricos. Uy, son como todos nosotros. Y nos damos cuenta que todos nosotros habíamos sido iguales. Y después viene Chile, que decían que ya no, ese ya no es América Latina, eso ya es otro mundo. ¿No? Y se cae el otro mundo. Y luego los argentinos que decían, ve, nosotros de América Latina tenemos solamente el territorio, porque mira, apellido italiano, apellido inglés, apellido alemán, pero básicamente italiano. Ya sabes, hasta yo tengo una nietecita de apellido italiano, lo vecchio. Pero, oye, ¿cómo es esto? Se derrumba la Argentina y resulta que los argentinos habían sido lo mismo que nosotros. Oye, igualitos, solo que pronuncian la Y y la L de otra forma. Los bolivianos pronuncian la R de otra forma. Los mexicanos hablan con un entonito de especial. Los colombianos andan, cuando hablan parece que bailan. Y bueno, todo es un matiz, pero oye, nos reímos del mismo chiste, de la misma música, de la misma broma. Existe el mismo chiste en todos los países. Existe el mismo pendejo en todos los países. Existe el mismo verdugo en todos los países. ¿Cómo? ¿Cómo es que llegamos a tener lo mismo? Y solamente esta enorme crisis que está viviendo América Latina, con el colapso de Venezuela, con la crisis chilena, con el colapso de Argentina, con el colapso de Ecuador, con lo que pasa en Uruguay, con lo que pasa en Guatemala, El Salvador, Honduras, México, con la balacera, con los pistoleros, con todo. Oye, esto pasa en mi barrio, esto pasa en mi casa, ¿qué diablos hicieron? ¿Cómo es que nos llegamos a dividir? ¿Cómo es que llegamos a ser tantos países si somos la misma chola con distinto calzón? ¿Cómo es que, por Dios santo, cómo diablos es que pudimos decir que un día no somos los mismos? Esto es lo que ha revelado y es lo que nos ha puesto en la mira del mundo. Y ahora el mundo ve asustado la posibilidad de que el país, el continente más rico del planeta, por minerales, por biodiversidad, porque tiene el océano Pacífico y el océano Atlántico a cada lado, porque tiene las cordilleras llenas de vida, porque tiene selvas increíbles, porque tiene seres humanos que han resistido enfermedades, pestes y que tienen la mezcla de toda la genética del planeta, de negros, de chinos, de asiáticos, de todos, de migrantes, de europeos, de todo. Todos se mezclaron y crearon un nuevo ser humano. Oye, y todos vinculados por una sola cosa, una misma forma de hablar, el español y el portuñol, que no es lo mismo que el portugués. Y todos sufriendo por lo que sufre el otro, por lo que le pasa al otro, por lo que le pasa a Chile, por lo que le pasa a Ecuador, por lo que le pasa a Venezuela, por lo que le pasa a Bolivia, por lo que le pasa a Argentina. Todos muertos de las iras y por la misma cosa y cabreados por lo mismo. Por primera vez sabemos que fuimos siempre uno y que nos dividieron, porque esa era la única forma de hacernos más débiles. Y que ahora no podemos seguir manteniendo fronteras, no podemos seguir manteniendo ejércitos que disparan, no contra el enemigo, porque ya no es nuestro enemigo. Yo qué problema tengo con el ejército peruano, no tengo ningún problema. ¿Y los peruanos qué problema tienen conmigo? Con ninguno. Ahora el ejército me dispara contra nosotros mismos. Vean lo que está pasando en Chile. Vean lo que pasó en Ecuador. Los ejércitos que sirvieron para separarnos, para dividirnos, para crear feudos, para entregarnos, para hacernos odiar entre nosotros mismos, hoy nos disparan a nosotros. Tenemos que hacer desaparecer los ejércitos de América Latina.
Tenemos que hacer desaparecer y dejar uno solo. Tenemos que hacer desaparecer las fronteras de América Latina. Tenemos que dejar de ser individuos que piensan que el colombiano es nuestro enemigo, o que el peruano es nuestro enemigo, o que el venezolano es nuestro enemigo, o que el chileno es nuestro enemigo. Nosotros los ecuatorianos acogimos a los chilenos cuando llegó el gobierno de Pinochet. Acogimos a los colombianos, tuvimos la mayor migración del mundo de colombianos. Acogemos a los venezolanos que están jodidos y aquí están. Oye, esto es América Latina. Nosotros somos uno solo. Gracias.